Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca supe por qué tomé la decisión de mudarme a aquella mansión, pero, con el tiempo, supe que había algo inevitable en ello. Vivía en una ciudad llena de ruido, de personas y luces que nunca se apagaban, pero el peso de todo eso me había desbordado. Me sentía ajena a todo lo que me rodeaba, atrapada en una rutina que me había dejado vacía. Fue entonces cuando vi el anuncio. La mansión de Galloguay estaba situada en el borde de un acantilado, lejos de las miradas curiosas. Nadie hablaba de ella, y los pocos que se atrevían a mencionar su nombre lo hacían en susurros, como si temieran invocar algo que no podían controlar. Decían que la casa había sido construida por una familia antigua que había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí solo ecos y susurros. A pesar de las advertencias, no pude resistirme. La idea de un refugio apartado, en medio de la naturaleza salvaje y la quietud de los acantilados, me atraía profundamente. La casa, con su arquitectura imponente y gótica, se levantaba frente a mí como un desafío al tiempo, con sus torres y ventanales oscuros. Era como si hubiera estado esperando que alguien llegara a habitarla nuevamente, como si la casa misma me hubiera elegido. Cuando llegué, el aire en el lugar era frío y pesado. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si tratara de entrar, de desbordarse. La mansión de Galloguay no era solo una construcción de piedra y madera, era un organismo que respiraba, que vivía, como si estuviera consciente de mi presencia. La puerta principal, masiva y de hierro, se abrió con un crujido cuando la toqué, como si la casa estuviera despertando lentamente. Al entrar, el olor a madera envejecida y polvo me envolvió. No era un lugar de bienvenida, sino uno de quietud, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas parecían dormitar, esperando ser descubiertos nuevamente. Lo primero que noté fueron los cuadros que adornaban las paredes. Retratos oscuros de una familia que ya no estaba, cuyos ojos parecían seguirme por cada rincón. Las sombras en los retratos se alargaban como si quisieran alcanzar mi alma. La luz que entraba por las altas ventanas era débil, como si la casa estuviera filtrando la luz del sol, manteniéndolo a raya. Esa primera noche, al acostarme en una cama que crujía con cada movimiento, sentí que no estaba sola. La casa tenía una presencia palpable, una sensación de que todo lo que había allí había sido testigo de algo que nunca podría comprender completamente. El viento aullaba fuera, y aunque intentaba conciliar el sueño, un susurro persistente en el aire me mantenía despierta. No era un ruido tangible, no algo que pudiera oírse con claridad, sino una sensación que me recorría la espalda, como si la casa misma estuviera observándome. Decidí explorar la mansión al día siguiente. A pesar de su estado envejecido, la casa parecía mantener su majestuosidad intacta. Cada habitación que recorría estaba impregnada de historia. En el salón, una chimenea apagada dominaba el espacio, y una gran alfombra cubierta de polvo cubría el suelo de madera. No había nada que sugiriera que alguien hubiera vivido allí recientemente, pero la atmósfera estaba cargada, como si cada rincón estuviera esperando que alguien más tomara su lugar. Una puerta en el final de un pasillo llamó mi atención. Era más pequeña que las demás, casi oculta en la oscuridad. Algo me impulsó a abrirla. Detrás, encontré una biblioteca pequeña, con estanterías llenas de libros antiguos, algunos con el cuero de las cubiertas desgastado por el paso del tiempo. Me acerqué a una de las estanterías, y al tocar uno de los libros, el polvo se levantó en el aire. Al abrirlo, me di cuenta de que estaba vacío. Ninguna palabra en sus páginas. De alguna manera, me hizo sentir que había algo oculto en esa casa, algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperando a ser descubierto. A medida que exploraba más, comencé a notar detalles extraños. Las habitaciones parecían cambiar cuando no las miraba directamente. Un espejo en una de las salas reflejaba algo que no estaba allí. No me di cuenta de inmediato, pero cuando volví la vista hacia el cristal, vi una figura de pie junto a la ventana. Mi corazón se aceleró, pero al girar para mirar, no había nada. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La casa, con cada rincón que exploraba, se iba haciendo más extraña. Algo en sus paredes me decía que no debía adentrarme más, pero la curiosidad seguía tirando de mí.
Pasaron días en los que la sensación de no estar sola se intensificó. Oía pasos en los pisos superiores, pero cuando subía, todo estaba en silencio. Sentía que algo o alguien me estaba observando desde las sombras, pero cuando buscaba, no encontraba nada. Finalmente, una noche, mientras caminaba por uno de los pasillos largos y oscuros, noté algo aún más extraño. La temperatura descendió de golpe. Un aire gélido me envolvió, como si la casa se hubiera congelado de repente. Entonces, lo vi. En el final del pasillo, una puerta se abrió lentamente. No estaba allí cuando llegué, pero ahora estaba delante de mí, invitándome a entrar. La puerta se cerró a mis espaldas con un golpe sordo, y la oscuridad me envolvió por completo. La casa, de alguna manera, había cambiado. El pasillo que antes había recorrido ahora estaba más largo, más laberíntico. Cada paso que daba me alejaba de la entrada, de la luz, de la realidad. Me sentí atrapada, como si algo me estuviera guiando en un camino que no podía comprender. Al final, llegué a una habitación que nunca había visto antes. Estaba vacía, pero en su centro había un objeto. Una caja de madera, pequeña, con símbolos grabados en su superficie. Mis manos temblaron cuando toqué la caja. El aire se volvió aún más pesado. Y entonces lo entendí, la mansión no me había elegido por casualidad. Había algo dentro de ella que me había atraído, algo que ya me estaba esperando. Al abrir la caja, sentí que una sombra me envolvía, y un murmullo empezó a llenarme los oídos. Era una voz, susurrante, que me hablaba sin palabras, hablándome a través del tiempo. La casa de Galloguay no era solo un refugio. Era una prisión para almas perdidas, una prisión que nunca dejaría ir a los que entraban. Y ahora, yo era parte de su historia, atrapada en su ciclo eterno. El murmullo que había escuchado al abrir la caja no era solo una sensación pasajera, ni un simple susurro del viento. Era algo más, algo profundo, como si viniera desde las entrañas mismas de la casa, como si cada piedra, cada madera, cada rincón guardara un eco antiguo, aguardando el momento adecuado para revelarse. El aire se volvió más denso, y por un instante, sentí que la casa me estaba observando, esperando mi próxima acción. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío que me envolvía, sino por la sensación creciente de que había cruzado una línea invisible, una frontera de la que no podría regresar. Mi mente no lograba procesar lo que había sucedido. La caja había estado vacía, pero al abrirla, había dejado escapar algo más que aire. Algo más que un simple susurro. La casa, con su antigüedad y su misteriosa presencia, había cobrado vida en ese momento, y yo era ahora parte de ella. No podía dar marcha atrás. Al cerrarla, un estremecimiento recorrió mi espalda. No había duda de que la mansión estaba viva, que no era simplemente un refugio en el acantilado, sino una entidad que me había acogido, que me había marcado. No solo había encontrado una habitación secreta, sino que la casa había respondido a mi presencia. Cada paso que daba, cada rincón que exploraba, parecía confirmar que ya no estaba sola en este lugar. Algo más, algo oscuro y profundo, me seguía. Salí de la habitación, y al cerrar la puerta, la casa se cerró a mi alrededor. Los pasillos, antes familiares, ahora parecían alargarse, como si las paredes se estiraran con cada movimiento. El aire estaba pesado, opresivo, y los ecos de mis propios pasos retumbaban como si la casa misma los estuviera devolviendo. A medida que avanzaba por el pasillo, algo más comenzó a manifestarse. Algo que no podía ver, pero que sentía, una vibración sutil, como si las paredes pulsaran con una energía inexplicable. No podía explicarlo, pero sabía que no estaba sola. Al llegar al salón principal, me encontré con los grandes ventanales cubiertos por cortinas pesadas, que filtraban la luz del día de una manera sombría, creando sombras profundas en el suelo. En la mesa central, un objeto llamó mi atención. Era una antigua lámpara de aceite, que jamás había notado antes. Al acercarme, la lámpara, sin razón aparente, se encendió. La llama parpadeó brevemente antes de estabilizarse, y en la luz tenue, pude ver algo que antes no había percibido. En el suelo, junto a la lámpara, había un libro. No estaba ahí cuando llegué, y aunque la curiosidad me impulsó a acercarme, algo me detuvo. El libro, con su tapa desgastada y cubierta de polvo, parecía tan antiguo como la casa misma. No pude evitar la necesidad de abrirlo. Al hacerlo, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Las páginas estaban llenas de símbolos que no reconocía, palabras que no podía leer. Pero había algo más. En el borde de una de las páginas,
había una pequeña inscripción, que aunque apenas legible, pude distinguir. Decía: el ciclo se repite. La sombra nunca se va. Al leer esas palabras, algo dentro de mí se rompió. No era solo el miedo lo que sentía, sino una comprensión profunda, una certeza de que la casa había estado esperando esto. De alguna manera, había sido predestinado. Era como si, al abrir esa puerta secreta, al tocar la caja, hubiera desencadenado una serie de eventos que no podían ser detenidos. La mansión había comenzado a cobrar vida, y yo ya era parte de ella. El sonido del viento fuera se intensificó, golpeando las ventanas con una fuerza inusitada. Un aullido bajo llenó la habitación, como si algo estuviera tratando de entrar. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero lo único que vi fueron las sombras que se alargaban, que se estiraban por las paredes como dedos en busca de algo que no podía ver. Los ojos en los retratos de la familia Galloway parecían moverse, seguirme, observarme con una intensidad que me hizo sentir aún más incómoda. Y en ese momento, comprendí que algo me había marcado. La casa ya no era un simple edificio vacío. Era una prisión hecha de madera, piedra y sombras, que me había atrapado. Decidí abandonar el salón y regresar a la habitación que había elegido para dormir. Pero cuando me giré, la mansión pareció cambiar a mi alrededor. Los pasillos que antes conocía ahora eran diferentes. Más largos, más oscuros, como si el espacio mismo se estuviera distorsionando, estirándose hacia lo desconocido. Al caminar, la sensación de ser observada se intensificó, hasta que mi piel se erizó por completo. Algo me seguía. Algo que no podía ver, pero que sentía detrás de mí. La mansión me acechaba. Finalmente, llegué a mi habitación, pero al abrir la puerta, algo extraño ocurrió. La habitación que antes me parecía tranquila ahora estaba diferente. El aire estaba cargado de una energía oscura, y las sombras parecían moverse por las paredes. No estaba sola. Podía sentirlo. Algo se encontraba en la habitación conmigo. Me dirigí rápidamente hacia la ventana, buscando alguna salida, algún respiro. Pero al mirar fuera, la niebla había comenzado a envolver la mansión, cubriéndola por completo. El acantilado había desaparecido. El mundo exterior ya no existía. Solo quedaba la mansión, atrapada en la oscuridad, y yo, atrapada dentro de ella. De repente, el sonido del viento cesó, y el silencio se instaló con una fuerza aterradora. El reloj en la pared dejó de sonar, y el aire se volvió denso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara apoderarse de mí. Y entonces lo escuché. Un susurro bajo, una voz que no era mía, ni humana. La misma voz que había sentido en el fondo de la caja, ahora resonaba en mi mente, repitiendo una y otra vez. El ciclo se repite. La sombra nunca se va. En ese momento, comprendí la verdad. La mansión no solo era un lugar físico. Era un ciclo eterno, una trampa para aquellos que se atrevieran a entrar. Una vez dentro, no había salida. La mansión de Galloway no permitía que nadie escapara. Y yo era la última pieza del ciclo. La presión en el aire se hacía más intensa a medida que pasaban las horas. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que había cerrado la puerta de mi habitación y me había dejado llevar por la sensación de que la mansión me estaba engullendo. El silencio que reinaba en el lugar se volvió insoportable, un silencio pesado que parecía apoderarse de mis pensamientos. La sensación de estar siendo observada no me abandonaba, como si una presencia invisible estuviera acechándome en cada rincón, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Decidí que debía hacer algo, que no podía quedarme encerrada en esa habitación, esperando que el miedo me devorara. Tenía que encontrar una salida. No podía ser que una casa, por antigua y misteriosa que fuera, tuviera tanto poder sobre mí. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la mansión no era solo un edificio de ladrillos y madera. Era algo mucho más siniestro, algo que no podía entender ni controlar. Con el corazón latiendo con fuerza, salí de la habitación y me dirigí hacia el pasillo, tratando de mantener la calma. El pasillo parecía aún más largo y oscuro que antes. Las paredes, que antes eran simplemente viejas, ahora parecían estar vivas, pulsando con una energía extraña. Al caminar, sentí que el suelo debajo de mis pies se hundía ligeramente, como si la casa misma se estuviera moviendo, cambiando de forma. El aire, antes cargado de un frío ligero, ahora se había vuelto espeso, casi tangible, como si cada respiración que tomaba me acercara más a algo que no podía ver, pero que sí podía sentir.
Decidí bajar al salón, el único lugar de la casa donde sentía que podía encontrar algo de familiaridad, aunque todo en él se veía igualmente extraño. El salón grande, con sus ventanas altas y sus muebles cubiertos de polvo, ahora parecía más sombrío. El fuego de la chimenea había muerto, dejando solo las cenizas frías y grises. Pero lo más extraño era la mesa en el centro de la habitación. Estaba vacía, pero no podía dejar de mirarla. Algo en ella me inquietaba, como si estuviera esperando algo. Algo que no podía comprender. Miré alrededor, buscando alguna pista, algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. En una de las paredes, un retrato antiguo de una mujer de rostro serio me observaba fijamente. No había nada destacable en el retrato, pero algo en su expresión me resultaba familiar. Algo en su mirada me decía que ella ya había estado allí, que conocía los secretos de la mansión. Fue como si sus ojos me estuvieran pidiendo que entendiera algo, algo que no lograba captar. Me acerqué al retrato, casi sin darme cuenta. Al mirarlo más de cerca, noté un detalle que antes me había pasado desapercibido. Detrás de la mujer, en la esquina del cuadro, había una figura más, oscura y borrosa. No era tan clara como la mujer, pero estaba allí, al acecho, como si estuviera esperando a ser vista. La figura parecía moverse con cada parpadeo, deslizándose por el lienzo como si fuera parte del cuadro, parte de la historia que se había quedado atrapada en ese retrato. Al dar un paso atrás, algo en la casa cambió. La atmósfera se hizo más densa, más pesada. El aire, antes viciado, se volvió frío, y pude ver mi respiración, como si la casa estuviera respirando conmigo. De repente, una sensación de desesperación se apoderó de mí. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que había algo que debía hacer, algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo más, decidí subir al segundo piso, hacia la biblioteca que había encontrado días atrás. Al subir las escaleras, sentí que cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa estuviera recordando mis movimientos, como si me estuviera siguiendo. El pasillo del segundo piso, que antes parecía normal, ahora se sentía como un túnel, un corredor interminable que se extendía hacia lo desconocido. Las paredes, antes cubiertas de retratos, ahora estaban vacías, como si todo lo que había vivido en esa mansión hubiera desaparecido de repente. La biblioteca estaba frente a mí, pero no era la misma que había dejado atrás. La puerta estaba entreabierta, y el aire dentro de la habitación se sentía denso, cargado. Al entrar, la luz de la lámpara que había dejado encendida días atrás parpadeó, apagándose por completo. La habitación estaba en completa oscuridad. No podía ver nada, pero podía sentirlo. El peso de la oscuridad era palpable, como si la propia casa estuviera esperando algo, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento estuviera a punto de culminar. De repente, escuché un ruido. Un susurro, tan bajo que al principio pensé que era mi mente jugando conmigo. Pero luego, el susurro se hizo más claro, más cercano. Parecía provenir de los estantes, de los libros antiguos que aún estaban allí. Mi respiración se aceleró, y sentí que el aire se volvía aún más pesado. Los susurros se intensificaron, llenando la habitación, envolviéndome. Me acerqué a los estantes, buscando la fuente del sonido. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Un libro, el más antiguo de todos, se había despegado ligeramente de la estantería, como si hubiera sido dejado allí a propósito. Lo tomé en mis manos, y al abrirlo, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. Las palabras en el libro eran incomprensibles, pero las imágenes que acompañaban las páginas me helaron la sangre. Vi una figura que no era humana, que caminaba por la mansión, entrando y saliendo de las habitaciones. Vi a la familia Galloway, cuyos rostros se desdibujaban con el tiempo, pero en sus ojos había algo más. Algo que no podía comprender. Y, al final del libro, estaba escrita una sola frase, que aunque incompleta, resonó en mi mente con fuerza. El ciclo nunca termina. La sensación de ser observada, de ser atrapada por algo más grande que yo, se hizo insoportable. Sentí que la casa me había marcado, que ya no era solo un visitante. Era una parte de ella. Y el ciclo, que había comenzado con la familia Galloway, se había transmitido a mí. No podía salir. Ya no podía escapar. La mansión me había reclamado. Las palabras en el libro resonaban en mi mente, aunque no podía comprender completamente su significado. El ciclo nunca termina. Algo en mi interior me decía que esa frase era la clave para todo lo que había ocurrido,
que quizás había una razón más profunda para todo lo que sucedía en la mansión de Galloway. Sabía que algo había cambiado dentro de mí. No era solo el miedo lo que sentía ahora. Era una sensación más profunda, como si hubiera cruzado una frontera, una línea invisible que me separaba de la realidad. La mansión estaba viva. Lo sabía. No solo las paredes, ni el suelo, ni el aire. La casa misma, con su arquitectura imponente y su historia oscura, había comenzado a moldearme. Cada habitación, cada rincón, parecía tener su propia personalidad, su propio deseo. Era como si la mansión estuviera consciente de mi presencia, como si hubiera estado esperando que llegara. Dejé el libro sobre la mesa, mi mente aún atrapada en las imágenes que había visto en sus páginas. La figura que había caminado por la mansión, los rostros borrosos de los Galloway, todo eso había sido parte de algo mucho más grande. Y ahora, yo era una pieza más en ese rompecabezas. Decidí volver al salón. No sabía qué esperar, pero la sensación de que la casa me observaba nunca me dejó. Al caminar por el pasillo, sentí que algo me seguía. No era un sonido físico, ni un susurro que pudiera oír con claridad. Era una presencia, algo invisible, pero que estaba ahí, en cada esquina, en cada sombra que se alargaba. Era como si la casa estuviera esperando que descubriera su secreto más oscuro. Al llegar al salón, me encontré con una mesa llena de objetos que no recordaba haber visto antes. Libros, cartas, reliquias antiguas, todas dispuestas como si alguien hubiera estado esperando que las encontrara. Todo parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo, fuera de lugar. Los objetos eran tan antiguos que parecían formar parte de la propia historia de la mansión, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en ese lugar. Me acerqué a uno de los libros y, al abrirlo, encontré más de lo mismo. Fragmentos de la historia de los Galloway, de su descenso a la locura, de sus intentos por dominar las fuerzas oscuras que rodeaban la mansión. Pero algo en una de las cartas que encontré me llamó la atención. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Al leerla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La mansión nos posee. Nadie ha escapado nunca. Cuando entras, no puedes salir. El ciclo es eterno. Nadie lo ha detenido. Nadie lo detendrá. La carta estaba firmada por el último miembro conocido de la familia Galloway. Había sido él quien había sellado el destino de la mansión, o la mansión lo había sellado a él. La carta no ofrecía respuestas claras, pero una cosa era cierta, la mansión no dejaba ir a los que entraban. Y yo, ahora, era parte de ella. El viento comenzó a golpear las ventanas, y la luz de la tarde se desvaneció rápidamente. Un sentimiento de desesperación me envolvía. No podía escapar. Sabía que la mansión no me dejaría ir, que sus paredes ya me habían atrapado. Al darme la vuelta, vi algo en la esquina de la habitación. Una sombra, moviéndose lentamente, como si estuviera observándome, esperando que hiciera algo. La figura era difusa, apenas visible, pero estaba allí. Y en ese momento, supe lo que debía hacer. No podía quedarme, no podía seguir siendo una espectadora en esta casa. La mansión había comenzado a consumir todo lo que era, y si no hacía algo, me perdería por completo. Me dirigí hacia la puerta de entrada, pero cuando la abrí, me encontré con el pasillo que ya había recorrido. El mismo pasillo, las mismas paredes, las mismas puertas que no conducían a ninguna parte. La casa había vuelto a cambiar. Estaba atrapada. La sombra se acercó lentamente, como si no tuviera prisa. Sentí su presencia a mi espalda, la presión en el aire me hizo respirar con dificultad. Cada paso que daba parecía hundirme más en la oscuridad. No podía ver nada más, excepto la figura, que ahora se deslizaba hacia mí. El susurro volvió, tan bajo que me costaba oírlo, pero esta vez, era más claro. El ciclo nunca termina. La sombra se detuvo frente a mí. Ya no era una figura amorfa. Ahora tenía una forma más definida, más humana. Pero sus ojos seguían siendo oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Sus manos, largas y delgadas, se extendieron hacia mí, y en ese momento supe que había llegado el momento. Ya no era una víctima. Ya no era una observadora. La mansión me había transformado. Ahora era parte de ella, parte de su historia, de su ciclo eterno. La sombra levantó una mano, y al tocarme, sentí como si todo a mi alrededor se desvaneciera. El aire se espesó y la luz desapareció por completo. Ya no estaba en la mansión. Ya no estaba en este mundo. Había cruzado un umbral del que no había retorno.
Pero en el último instante, antes de que todo se desintegrara, pude ver algo en la oscuridad. Un destello, una figura. Algo que me llamaba. No podía distinguir bien qué era, pero sentí que me estaba esperando. Al instante, la mansión me reclamó por completo, y ya no pude recordar quién era ni qué había sucedido antes. Desde que vi la mansión de Stonehenge en el anuncio, algo en mi interior me dijo que debía ir. Quizás fue el precio, o la promesa de un lugar apartado donde podría empezar de nuevo. Después de años de vivir atrapada en la rutina de la ciudad, siempre rodeada de ruido y gente, la idea de mudarme a una casa en las afueras me pareció atractiva. La casa estaba en lo alto de una colina, rodeada por un extenso bosque. La descripción hablaba de un lugar grande, majestuoso, aunque un tanto deteriorado por el paso del tiempo. Eso solo aumentaba su encanto, pensaba yo. Como un refugio oculto, un lugar que, aunque un poco desordenado, podría convertirse en mi hogar. Al llegar, no pude evitar la sensación de que algo en la mansión me estaba esperando. La puerta de entrada, de madera oscura y tallada con formas complicadas, se abrió lentamente al empujarla, como si no hubiera sido tocada en mucho tiempo. El aire dentro era frío y denso, como si las paredes mismas respiraran una vida propia. Caminé por el pasillo central, mis pasos resonando en el suelo de madera, que crujía a medida que avanzaba. Cada habitación que exploraba parecía estar cubierta por una capa de polvo y telarañas, pero no era desagradable. Había algo solemne en ese abandono, como si la casa hubiera estado esperando mi llegada. El aire estaba impregnado con un aroma a madera vieja y humedad, pero no de manera desagradable. A través de las ventanas altas, la luz del sol se filtraba de forma tenue, proyectando sombras alargadas en las paredes y dándole un tono nostálgico a todo el espacio. Lo que me llamó la atención fue el salón. No era grande, pero tenía una chimenea de piedra en la que aún quedaban restos de leña quemada. A su alrededor, unos pocos muebles, cubiertos por mantas blancas, se alineaban como si alguien hubiera abandonado la habitación apresuradamente. En una de las paredes, colgaban retratos enmarcados de lo que supuse eran los antiguos dueños de la casa. Sus miradas parecían seguirme, observándome con una intensidad inquietante. No lo entendí en su momento, pero ahora lo recuerdo. Había algo extraño en esos ojos. No eran solo retratos. Eran ventanas a algo más oscuro. Decidí ir a la planta superior para explorar las habitaciones. Subí las escaleras de madera con cuidado, notando cómo las sombras se alargaban a medida que me acercaba al pasillo del segundo piso. La luz apenas llegaba allí, creando un ambiente aún más sombrío y opresivo. La primera habitación que encontré estaba vacía, salvo por un escritorio antiguo cubierto de polvo. Decidí no quedarme mucho tiempo allí, así que me moví a la siguiente puerta. Cuando la abrí, una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara, como si la habitación hubiera estado sellada durante años. Entré con cautela, y lo primero que noté fue una gran ventana que daba a un paisaje desolado. El jardín de la mansión, o lo que quedaba de él, estaba cubierto de maleza, y más allá de eso, el bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo que realmente me sorprendió fue la atmósfera de la habitación. A pesar de la oscuridad, había algo reconfortante en el lugar, como si hubiera sido olvidado por el tiempo, pero no por completo. Al centro de la habitación, una antigua cama de hierro estaba desordenada, como si alguien hubiera dormido allí recientemente. No era una cama en la que hubiera descansado con comodidad. Las sábanas, aunque limpias, estaban arrugadas y desgastadas por el tiempo. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue una pequeña mesa junto a la ventana. Sobre ella había una caja de madera, en apariencia vieja, pero que parecía haber sido colocada allí de forma cuidadosa. Mi curiosidad me llevó a abrirla. Dentro de la caja había un sobre, manchado por el tiempo, pero aún legible. El contenido me dejó sin palabras. No era una carta común. Estaba escrita en tinta roja, y las palabras parecían tener un poder extraño al mirarlas. Decía: cuando la luz se apague, las sombras despertarán. Al principio pensé que era una broma o alguna superstición local. La frase me pareció extraña, pero a la vez, sentí una extraña conexión con ella, como si algo en mí reconociera su verdad. La caja de madera me había mostrado algo que no entendía. Algo que no debía haber tocado. De repente, un ruido sordo me hizo voltear. Al principio, pensé que era el viento, pero no. Era más fuerte, más cercano.
Algo crujió en el piso superior, como si alguien estuviera caminando allí. Pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y la sensación de no estar sola en la casa se intensificó. El aire frío que había sentido antes parecía envolverse en una niebla densa, y las sombras en las paredes parecían moverse, retorcerse de forma antinatural. Rápidamente dejé la caja sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba tan oscuro como antes, pero algo había cambiado. Había una presencia que antes no estaba, algo que sentía en mis huesos. No era un simple sentimiento de miedo. Era algo más real, más palpable. No podía ver nada, pero la atmósfera me lo decía todo. Algo estaba mal en esta casa. Al girar para cerrar la puerta detrás de mí, algo me hizo detenerme. En el reflejo del espejo antiguo que colgaba en la pared frente a mí, vi una figura. No estaba segura de qué era, pero era una sombra. Solo una sombra. Y cuando traté de mirarla más de cerca, desapareció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que era hora de dejar la casa, de irme. No era un lugar para mí. Pero, antes de poder salir, la puerta de la entrada se cerró con un golpe seco. Intenté abrirla, pero estaba atrancada. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos frenéticos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había sucedido esto? No lo sabía, pero algo me decía que no era un accidente. La mansión de Stonehenge no iba a dejarme ir tan fácilmente. No sé cuánto tiempo estuve allí, intentando abrir la puerta de entrada, pero no lo conseguí. La mansión parecía haber cobrado vida, resistiéndose a dejarme ir, a liberarme de su abrazo. Sentí una presión en el pecho, una sensación de claustrofobia que no podía ignorar. Estaba atrapada, y lo peor era que no sabía cómo o por qué. Decidí regresar al salón, el único lugar en la casa que parecía tener algo familiar. Al caminar por el pasillo, las paredes parecían más cercanas, como si el espacio se estrechara a mi alrededor. Cada puerta que pasaba ahora estaba cerrada con llave, como si la mansión misma hubiera tomado el control de su estructura. Algo me vigilaba, y la oscuridad se alzaba, como si se hubiera apoderado de cada rincón. Las sombras ya no se limitaban a los rincones, se deslizaban por las paredes, se desbordaban, como si intentaran engullirlo todo. Al llegar al salón, la chimenea estaba apagada, y la luz de la tarde se filtraba débilmente a través de las cortinas sucias. Mi reflejo en el espejo sobre la repisa parecía distorsionado, como si la casa estuviera jugando con la imagen, haciéndola más oscura, más inestable. Me acerqué a la mesa, pero algo en el aire me detuvo. La sensación de que la mansión ya no me pertenecía, de que había sido absorbida por algo mucho más grande, me invadió. Cerré los ojos un momento, buscando calma, pero cuando los volví a abrir, algo había cambiado en la habitación. No podía explicarlo. La casa ya no se sentía como antes, como un lugar viejo, pero seguro. Ahora, era como una prisión, como si las paredes estuvieran observándome, esperando el momento adecuado para sellarme dentro de ellas para siempre. Me dirigí al escritorio, pensando que debía encontrar algo que me ayudara a entender lo que sucedía. En el cajón, encontré papeles antiguos. Entre ellos había una carta, doblada cuidadosamente. La tomé entre mis manos, y al abrirla, el contenido me dejó helada. Las palabras eran extrañas, escritas con una tinta roja que había empezado a desvanecerse con el tiempo. Decía lo siguiente: el tiempo no fluye aquí como en el mundo exterior. Las sombras se alimentan de los que entran, y aquellos que se atreven a cruzar el umbral jamás regresan. La casa reclama a quienes se quedan, no como huéspedes, sino como parte de su alma. Nadie puede irse. Nadie puede escapar. Mis manos temblaron al leer esas palabras. No era una carta común. No era una advertencia. Era una declaración de lo que la casa representaba. No podía creerlo, pero sentí que cada palabra era cierta. La mansión no solo era un lugar. Era un ser vivo, algo que había existido durante siglos, alimentándose de aquellos que se atrevían a entrar. Y ahora, yo era parte de esa historia. De repente, un sonido fuerte resonó desde el pasillo, como un grito ahogado. Me giré rápidamente hacia la puerta, pero no vi nada. El aire estaba en silencio, demasiado silencioso. El calor de la casa desapareció, y una corriente fría recorrió la habitación. El viento que antes parecía tan lejano, ahora se sentía cerca, dentro de las paredes. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que no estaba sola se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Decidí salir del salón, pero el pasillo que conocía ya no estaba allí.
Las paredes se habían desplazado, y el pasillo, que antes parecía largo y familiar, ahora era un laberinto de puertas cerradas, de sombras que se alargaban hacia donde no podía ver. La mansión se estaba volviendo más grande, más compleja, como si me estuviera tragando. Corrí, sin rumbo fijo, sin saber dónde me dirigía. La casa ya no parecía ser un simple edificio. Las puertas no se abrían, los pasillos se multiplicaban y los ecos de mis pasos se alargaban, reverberando como si el lugar fuera más grande de lo que realmente era. A cada paso, las sombras parecían moverse, como si hubiera algo dentro de ellas que me estaba esperando. Algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. De repente, llegué a un salón que nunca había visto. No era el salón principal, ni ninguna de las habitaciones que había explorado. Este lugar estaba oscuro, tan oscuro que me costaba ver más allá de mis propios pies. Al fondo, una gran puerta de madera oscura se erguía, pero estaba cerrada con una pesada cadena, como si estuviera sellada. Algo me decía que debía entrar. Algo en mi interior me decía que esa puerta era la clave, la respuesta a todo lo que estaba sucediendo. Me acerqué, temblando de miedo, y cuando toqué la cadena, una presión extraña me recorrió el cuerpo. Era como si la casa estuviera resistiéndose a dejarme continuar. Pero, por alguna razón, la cadena cedió. La puerta se abrió lentamente, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Era una habitación vacía, o eso creía al principio. Pero en el centro de la sala, había un objeto. Era una antigua caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Algo en ella me atraía, algo que no podía explicar. Mi mano tembló cuando la toqué, pero al abrirla, el aire alrededor se volvió más denso, como si algo hubiera despertado. Dentro de la caja había algo más que objetos antiguos. Había una figura de cristal, cuidadosamente esculpida, que representaba a una mujer. No era una figura común. Sus ojos, aunque hechos de cristal, parecían estar vivos, observándome. Y en ese momento, comprendí que la mujer en la figura no era simplemente una escultura. Era un reflejo de algo mucho más oscuro. La mansión ya no era solo un lugar olvidado por el tiempo. Estaba viva, y había comenzado a reclamarme. Mi alma, mi mente, todo lo que era ahora era parte de la casa, atrapada en su ciclo eterno. La figura de cristal, con sus ojos vacíos y profundos, me observaba fijamente desde la caja, pero no era solo una escultura. No podía explicarlo, pero sabía que había algo más en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando la toqué, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, y por un breve instante, vi una visión. La casa, en su apogeo, llena de vida, llena de personas, pero también de sombras. Figuras que caminaban por los pasillos, pero con ojos vacíos, como si fueran meras sombras de lo que alguna vez fueron. Vi a la familia Stoney, no como una familia feliz, sino como almas atrapadas, condenadas a recorrer los pasillos de la mansión una y otra vez, como una maldición interminable. Me alejé de la caja con rapidez, pero el sentimiento de que algo había despertado dentro de mí no desapareció. La figura en el cristal seguía observándome, como si me estuviera esperando, como si mi presencia en la mansión ya estuviera escrita. No podía dejar de pensar en lo que había visto. La casa, con su historia oscura, ya no era solo una construcción antigua. Era un ser, un ente que absorbía a sus habitantes, que los atrapaba dentro de sus paredes y los mantenía prisioneros, condenados a vivir en su sombra para siempre. Salí de la habitación, con la mente agitada, buscando una respuesta, algo que pudiera explicarlo. Pero a medida que caminaba por los pasillos, las paredes comenzaron a cerrarse alrededor de mí. No físicamente, pero la sensación de claustrofobia se volvía cada vez más insoportable. Los pasillos, antes amplios, se alargaban y estrechaban como si la mansión misma estuviera jugando con mi percepción. El aire se volvía más espeso con cada paso, y la sensación de ser observada no solo persistía, sino que se intensificaba. Decidí que necesitaba salir. No podía quedarme más tiempo allí. Pero al llegar a la puerta principal, la encontré cerrada. No simplemente cerrada, sino sellada. No había forma de abrirla. Intenté varias veces, pero no cedió. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba ocurriendo? La mansión no solo se había adueñado de mi mente, ahora también controlaba mi salida. Era como si la casa me hubiera atrapado, como si sus paredes me estuvieran reclamando. Con el miedo creciendo en mi interior, decidí regresar al salón. Necesitaba pensar, encontrar una solución, aunque no sabía qué más hacer. Al llegar,
La chimenea estaba apagada, pero las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Sentí que ya no estaba sola. No era la casa la que me observaba. Era algo más. Algo que había estado allí desde el principio, esperando a que abriera la puerta a su oscuro secreto. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Un crujido. No provenía del suelo ni de las paredes. Era un sonido cercano, como si algo estuviera moviéndose en la habitación. Al principio no entendí qué era, pero luego lo vi. Una sombra, una figura que se movía entre las sombras proyectadas por la luz débil de la chimenea. No era una figura humana, ni un animal. Era más bien un contorno, un vacío que caminaba. La vi acercarse hacia mí, pero no podía apartar la mirada. Algo en su movimiento era hipnótico. Era como si la figura fuera parte de las sombras mismas, algo que nacía de ellas y se deslizaba con una fluidez inquietante. Cuando la sombra estuvo a un paso de mí, desapareció, como si se disolviera en el aire. Mi corazón latía con fuerza, y el terror me dejó inmóvil. ¿Qué había sido eso? ¿Un espectro? ¿Una manifestación de la casa? No lo sabía, pero algo me decía que no era lo último que vería de esa figura. Algo en su presencia me decía que no había terminado. Decidí abandonar el salón y seguir explorando la casa. No tenía otra opción. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, o al menos encontrar algo que me diera respuestas. Caminé por los pasillos, mis pasos resonando en el silencio absoluto que llenaba la mansión. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, pero pronto, otro sonido se unió al de mis pasos. Un susurro. No podía entender lo que decía, pero el tono era claro. No era una voz humana, sino algo mucho más antiguo, más profundo, que surgía de las paredes. Me detuve, pero el susurro siguió. Como si la casa me estuviera hablando. Al girar en una esquina, vi una puerta. No era una puerta común. Era más grande que las demás, más imponente. Estaba cerrada con una cadena, pero la cadena no parecía real. Era como si se hubiera formado por las mismas sombras que habitaban la casa, como si la oscuridad misma hubiera sellado la puerta. La curiosidad me empujó a acercarme. Sabía que no debía abrirla, pero no podía resistirme. Cuando toqué la cadena, algo extraño sucedió. La puerta comenzó a crujir, y las sombras se movieron a su alrededor, como si la casa estuviera reaccionando a mi presencia. La puerta se abrió lentamente, y el aire se volvió más frío, más denso. Algo me empujaba a entrar, pero el miedo me paralizó. No podía dar el siguiente paso. Finalmente, la puerta se abrió por completo, y lo que vi al otro lado no era una habitación común. Era una escalera. Una escalera que descendía hacia lo profundo de la mansión. El aire que salía de allí estaba helado, y la oscuridad que emanaba de la escalera era impenetrable. La mansión no solo me estaba reteniendo. Me estaba llevando hacia algo más, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba esperando por mí. Sin pensarlo, comencé a bajar. Cada peldaño crujía bajo mis pies, y las sombras parecían moverse a mi alrededor, deslizándose con una rapidez inquietante. La mansión me estaba reclamando, y no sabía si alguna vez podría salir. La escalera descendía en espiral, y mientras bajaba, sentía como la temperatura se volvía cada vez más fría. El aire estaba tan denso que me costaba respirar, como si la misma mansión estuviera presionando sobre mi pecho. Cada paso que daba me hundía más en la oscuridad, y aunque no podía ver más allá de mis propios pies, algo me decía que había algo más en esa escalera, algo más allá de la simple oscuridad. No era solo el vacío que me rodeaba, era una presencia, algo palpable, que me seguía, que me observaba. No podía dejar de mirar hacia abajo, hacia las sombras que parecían moverse con cada paso que daba. Al llegar al final de la escalera, me encontré frente a una puerta. No era como las demás puertas de la casa. No estaba cubierta de polvo, ni tenía el aspecto antiguo de las otras. Esta puerta, de madera oscura y pulida, parecía nueva. Estaba cerrada, pero una extraña fuerza me atraía hacia ella. Algo en su superficie brillaba débilmente, como si la puerta estuviera esperando ser abierta. Mi mano tembló al acercarme a la manija, pero algo me detuvo. No sabía qué, pero el miedo crecía dentro de mí, como si todo lo que había hecho hasta ahora me hubiera llevado hasta este punto, como si la puerta fuera el último umbral, el último paso hacia algo que no podía entender. Sin embargo, no pude resistirme. Abrí la puerta lentamente. El sonido de la madera crujiendo bajo mi mano me pareció ensordecedor, como si estuviera despertando algo.
Al cruzar el umbral, el aire se volvió aún más denso. La habitación estaba oscura, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, comencé a distinguir lo que había dentro. Estaba llena de estanterías, pero no eran estanterías comunes. Estaban llenas de cajas, de libros viejos y otros objetos que no podía reconocer. Cada estante estaba marcado con símbolos extraños, símbolos que no había visto nunca antes. No pude evitar la sensación de que estos símbolos, al igual que las sombras en las paredes, tenían un propósito, algo que no estaba destinado a ser comprendido. En el centro de la habitación había una mesa grande, cubierta con un manto negro que parecía moverse, aunque no había viento. Sobre la mesa, un objeto brillaba débilmente. Al acercarme, pude ver que era una esfera, tan pequeña como una pelota de golf, pero hecha de un cristal tan oscuro que parecía absorber la luz que caía sobre ella. Al tocarla, sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. La esfera tembló en mis manos, y una vez más, las sombras parecieron cobrar vida a mi alrededor. Un susurro bajo comenzó a llenar la habitación, como si algo intentara comunicarse conmigo, pero no pude entender lo que decía. De repente, una figura apareció ante mí, materializándose de las sombras. Era alta, delgada, con una presencia tan oscura que su figura parecía ser parte de la propia oscuridad. No podía ver su rostro, solo una silueta borrosa que se movía a través de la habitación, deslizándose con una fluidez antinatural. No podía apartar la mirada. Algo en su presencia me mantenía allí, atrapada, incapaz de moverme. La figura avanzó lentamente, y aunque no podía ver sus ojos, sentí que me estaba observando, estudiando cada uno de mis movimientos. Su presencia era insoportable, como si el aire se volviera más denso a medida que se acercaba. Cada paso que daba resonaba en la habitación, y el susurro se hacía más fuerte, más claro. Pero aún no podía entender lo que decía. Las palabras parecían ajenas, como si no pertenecieran a este mundo. Cuando la figura llegó hasta mí, se detuvo. La esfera de cristal que había estado sosteniendo en mis manos brilló con fuerza, como si reaccionara a su cercanía. La figura levantó una mano, tan delgada como la sombra misma, y la acercó lentamente a mi rostro. No podía respirar, pero no me atrevía a apartarme. Algo en su presencia me había paralizado, algo que no podía entender. Era como si mi alma misma hubiera sido capturada, como si la casa, la mansión, me estuviera reclamando por completo. La figura habló, pero no en palabras. Fue más un susurro, un murmullo que se deslizó en mi mente, como un eco lejano que retumbó en mis pensamientos. Y cuando lo comprendí, me quedé helada. La mansión nunca olvida. Los que entran aquí nunca se van. Y aquellos que son elegidos, como tú, viven entre las sombras por siempre. No pude reaccionar. No pude moverme. El miedo, la desesperación, me envolvieron por completo. La sombra, la figura que se deslizaba en la oscuridad, se disolvió lentamente, como si nunca hubiera estado allí, pero la sensación de su presencia me siguió, como una marca invisible. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. Y entonces comprendí lo que había sucedido. Ya no podía escapar. La mansión de Stonehenge me había atrapado. No era un simple edificio. Era un ser, un ente que había existido durante siglos, que se alimentaba de aquellos que cruzaban su umbral. Y ahora, yo era una parte de ella. Una parte de su ciclo eterno. La mansión de Stonehenge me había reclamado. Sabía que no podría irme, no después de lo que había visto, no después de lo que había sentido. El susurro, la figura, la esfera de cristal, todo se había fundido en una pesadilla palpable que ya no podía escapar. La casa estaba viva, y no era simplemente un lugar. Era un ser, un organismo antiguo, que se alimentaba de los que cruzaban su umbral. Y yo era su última pieza. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de ser observada nunca desapareció. La casa ya no era solo un edificio. Había comenzado a influir en mis pensamientos, en mis emociones. Las paredes, los pasillos, las habitaciones, todo en ella parecía tener vida propia, una vida que me rodeaba, me acechaba, me controlaba. Los ecos de mis propios pasos se amplificaban en los pasillos, y las sombras parecían alargarse cada vez más, como si la propia oscuridad se extendiera con cada paso que daba. Intenté, en vano, salir varias veces. Pero cada vez que llegaba a la puerta, la mansión me la cerraba en la cara, como si fuera una broma macabra. Las ventanas estaban selladas, los pasillos cambiaban, y las puertas no conducían a nada. Era como si la casa tuviera sus propias reglas, y yo no era más que una intrusa atrapada en su red.
La mansión me había elegido y no había forma de liberarme. Un día, mientras recorría el pasillo de la planta superior, una sensación extraña me hizo detenerme frente a una puerta que nunca había notado antes. No estaba en el mismo lugar que las demás puertas, ni tenía el mismo aspecto. Era una puerta antigua, de madera maciza, con detalles tallados a mano que la hacían parecer aún más imponente. La manija de hierro, en forma de un dragón retorcido, parecía guardar mi toque. No pude evitarlo. Era como si la puerta misma me estuviera llamando, exigiendo ser abierta. Al girar la manija, un frío extremo me recorrió el cuerpo. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña y oscura. No había muebles, solo un suelo de piedra que parecía estar cubierto de polvo y telarañas. Pero lo más extraño de todo era el olor. Un olor acre, rancio, como si la habitación hubiera estado cerrada durante siglos. Al fondo, en una esquina, había una figura. Estaba encapuchada, inmóvil, pero al mirarla, su presencia me llenó de una sensación que no podía describir. No era humana, no completamente. Era algo más, algo que no debía estar allí. La figura no se movió al principio, pero al acercarme, algo cambió. Fue como si el aire se cargara con electricidad, y una corriente invisible comenzó a recorrer mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorrió mi espalda. Sentí que la casa me estaba observando, que todo en ella estaba pendiente de lo que iba a hacer. La figura se levantó lentamente, como si hubiera estado esperando mi llegada, y al hacerlo, el sonido de su movimiento era como un susurro lejano, pero tan claro que me hizo estremecer. No podía apartar la mirada de la figura, como si estuviera hipnotizada. Cuando finalmente la vi de cerca, comprendí lo que era. No era un ser humano, ni una entidad de este mundo. Su rostro estaba cubierto por la capucha, pero en el lugar donde deberían estar los ojos, había dos profundas cavidades oscuras, como agujeros que llevaban hacia un vacío sin fin. Su piel, pálida y arrugada, parecía desmoronarse a medida que la luz de la habitación caía sobre ella. La figura levantó una mano, y en ese momento, su rostro apareció. Era una cara que no había visto nunca, pero que me resultaba familiar de alguna manera. Era como si hubiera visto esa cara en algún sueño, en alguna pesadilla. Los ojos vacíos me miraban fijamente, y sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado, despojado. Mi respiración se hizo más rápida, pero mis piernas no respondían. No podía moverme. La figura habló, pero no con palabras. Fue un murmullo, un susurro que penetró en mi mente, llenándola de imágenes que no podía entender. Vi la mansión en su apogeo, llena de vida, pero también llena de oscuridad. Vi a los antiguos dueños, los Stonehenge, caminando por los pasillos, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran bajo el control de algo más. Vi las sombras en las paredes, moviéndose con una vida propia, como si se alimentaran de las almas atrapadas en la casa. La figura levantó la mano nuevamente, y un susurro más fuerte invadió mi mente. «Ya eres una de nosotros», dijo. Pero no era una voz humana. Era como si todo el peso de la mansión, todo su sufrimiento, se hubiera vertido en esas palabras. La casa, los ecos, las sombras, todo me había reclamado. Ya no era una intrusa. Ahora, era una parte de la mansión. Una parte de su historia, de su maldición. De repente, la figura desapareció, disolviéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El aire a mi alrededor se volvió aún más denso, y sentí que el suelo temblaba ligeramente. La mansión, con su peso antiguo y su historia oscura, había tomado posesión de mi alma, y yo no podía escapar. Las sombras parecían moverse de nuevo, alargando sus dedos oscuros por las paredes, acercándose más y más. No podía recordar cuánto tiempo había pasado, ni si era de noche o de día. Las paredes de la mansión parecían distorsionarse con el tiempo, alargándose, encogiéndose, moviéndose a su propio ritmo. La casa ya no era un simple refugio. Ya no era un lugar de descanso. Era una entidad, una fuerza oscura que me había absorbido. Y yo ya no era más que una pieza en su ciclo eterno, condenada a vagar por sus pasillos por siempre. A partir del momento en que la figura desapareció, todo cambió. El aire ya no era solo pesado. Ahora estaba cargado de una presencia palpable, como si la casa misma estuviera respirando junto a mí, exhalando una niebla espesa que me envolvía y me hacía sentir más y más débil. No había descanso. No había alivio. La mansión, que antes parecía un refugio, ahora era una cárcel. Y yo era su prisionera.
Las sombras, antes meras espectros que se deslizaban por las paredes, ahora parecían tener una forma propia. Se movían con más libertad, más rapidez. Se alargaban por el suelo, ascendían por las paredes, invadiendo cada rincón, cada espacio que antes había sido luminoso. No solo estaban en las esquinas oscuras, sino en todos lados. Me seguían, me acechaban, como si las paredes mismas estuvieran reclamando mi alma, arrastrándome más y más adentro de la oscuridad. Decidí, en ese momento, que debía salir. La casa no podía atraparme para siempre. Tenía que encontrar una manera de romper su control, de escapar. Pero la mansión ya no era lo que había sido cuando llegué. Cada pasillo parecía más largo, más confuso. Las habitaciones, antes vacías, ahora estaban llenas de susurros, de ecos del pasado. A cada paso que daba, la atmósfera se volvía más densa, como si cada respiración se volviera más difícil, más pesada. Finalmente, llegué al salón, el mismo que había recorrido tantas veces. La chimenea estaba apagada, y las sombras que antes danzaban en las paredes ahora se agrupaban, se movían con una intención. No me atrevía a acercarme, pero de alguna manera sabía que tenía que estar allí. Algo me llamaba. La mansión había dejado de ser solo un lugar físico. Había sido transformada por lo que había ocurrido, por lo que yo había desatado. Y ahora, la casa estaba completa. Todo lo que había ocurrido hasta ese momento me había llevado a este lugar, a este momento. Mientras permanecía en el salón, la puerta que daba al pasillo se cerró con un golpe sordo. No era un viento lo que la había cerrado. No era una corriente de aire. Algo dentro de la casa había reaccionado. La mansión me había sellado. No podía escapar. No podía salir. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si tomaran forma. Vi una figura al fondo, deslizándose hacia mí. No era humana, no completamente. Era una silueta que parecía formada por la misma oscuridad que llenaba la casa, pero con una intensidad palpable, como si estuviera hecha de todas las sombras, de todos los ecos de la mansión. Su presencia me paralizó. Ya no era un ser tangible, sino una manifestación de todo lo que la casa había hecho a lo largo de los siglos. Las sombras de los antiguos habitantes, los que habían quedado atrapados en la mansión, se estaban levantando. La figura comenzó a acercarse lentamente, pero esta vez no desapareció como las otras sombras. Esta vez era real, tangible, y se estaba acercando a mí con la misma velocidad con la que mi corazón latía con fuerza. No era la misma sombra que había visto antes. Esta tenía ojos. O al menos, algo que parecía ser ojos, dos espacios vacíos, oscuros, que brillaban con una luz que no era de este mundo. Con cada paso que daba, las paredes se cerraban a mi alrededor, como si la casa me estuviera engullendo. No podía respirar. No podía moverme. La figura estaba a un paso de mí, y sentí una presión en el pecho, como si toda la oscuridad se estuviera concentrando dentro de mí. El aire se volvió frío, gélido, y las sombras parecían envolverse alrededor de mi cuerpo, como si fueran tentáculos de un monstruo que me estaba devorando. De repente, la figura levantó la mano, y algo en su gesto me hizo saber que no podía retroceder. No podía huir. Estaba atrapada. No podía escapar de la mansión. No podía escapar de lo que había desatado al entrar. Las sombras se alargaban, me arrastraban, me rodeaban, y la figura me tocó. No fue un toque físico, pero fue como si la esencia de la mansión, todo lo que había vivido dentro de ella, se transmitiera directamente a mí. La sensación era como un frío insoportable, un vacío que me atravesaba el cuerpo, que me dejaba sin aliento, sin alma. Era como si todo lo que había sido antes de entrar en la mansión se desvaneciera. Ya no era yo misma. Ya no era una visitante. Ahora, era una parte de la casa. Una sombra más en su ciclo interminable. Con un último susurro, la figura desapareció, disolviéndose en la oscuridad, pero el impacto de su toque me dejó marcada. Sabía que no era la última vez que vería esa sombra. La mansión me había reclamado, y ahora, formaba parte de ella. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, como si la casa estuviera exhalando su último suspiro. Las paredes, antes compactas y sólidas, ahora parecían vacías, distorsionadas, como si no tuvieran forma. No había puertas. No había ventanas. No había nada más que la oscuridad que se extendía hacia donde no podía ver. La mansión de Stonehenge me había absorbido por completo. Las sombras no desaparecieron. Solo crecieron, se alargaron, tomaron forma, y ahora sabía que nunca podría salir. La mansión había sellado mi destino.
Y todo lo que podía hacer era vagar por sus pasillos, como una de las sombras atrapadas en su historia interminable. La casa, su maldición, nunca dejaría ir a quienes se atrevieron a entrar. La mansión de Greywood era un lugar que despertaba tanto fascinación como temor. Su silueta se alzaba en la cima de una colina, rodeada por árboles altos cuyas ramas se entrelazaban creando un manto oscuro que la envolvía. Desde el primer vistazo, su aspecto gótico me cautivó. La estructura de la casa, con sus torres puntiagudas y sus ventanales que parecían ojos vacíos mirando hacia el horizonte, me recordó a las casas que siempre había visto en mis libros de historia. Pero la mansión de Greywood no estaba en las páginas de esos libros. Estaba aquí, en la vida real, y me estaba llamando. La casa había sido abandonada por años, desde la muerte de su último propietario, Lord Victor Greywood, un hombre enigmático que vivió en ese lugar hasta su desaparición sin dejar rastro. Los aldeanos cercanos hablaban de él con un tono de desconfianza, como si su sombra se hubiera apoderado de la casa aún después de su partida. Sin embargo, para mí, una joven que acababa de mudarse al pueblo y que necesitaba un lugar donde comenzar de nuevo, la mansión parecía una oportunidad. Al principio, el precio de la casa me pareció demasiado bajo para ser cierto. Nadie quería vivir en un lugar que había estado cerrado tanto tiempo, en un sitio lleno de rumores y leyendas. Pero la mansión de Greywood era mía, por fin. Y al pisar su suelo por primera vez, una sensación de alivio y de incomodidad al mismo tiempo me recorrió el cuerpo. Las paredes crujían como si la casa tuviera vida propia, como si hubiera estado esperando que alguien la habitara nuevamente. Los pasillos oscuros parecían interminables, las habitaciones, desordenadas, estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo. Los muebles viejos, cubiertos con sábanas blancas que ya habían perdido su blancura original, daban un aire de desolación. Pero, sin embargo, había algo en la mansión que me atraía. Algo que no podía definir, algo que no me dejaba apartar la mirada de los rincones oscuros. Al principio, me costó adaptarme. Las primeras noches, los ruidos me mantenían despierta. El crujir de la madera bajo mis pies, el susurro del viento a través de las rendijas de las ventanas y el incesante golpeteo de la lluvia sobre el tejado me incomodaban. La mansión parecía estar viva, respirando, y aunque intentaba ignorarlo, esa sensación no me dejaba en paz. Una noche, mientras recorría el pasillo del segundo piso, encontré una habitación cerrada. Nunca había notado que esa puerta estuviera allí. Tenía una cerradura antigua, una que parecía no haber sido tocada en años, y sobre ella, un marco tallado con intrincados detalles que solo podían haber sido hechos a mano. No pude evitar la curiosidad. Me acerqué, con un tirón, abrí la puerta. La habitación dentro estaba vacía, pero el aire en su interior era distinto. No estaba tan denso como en el resto de la casa, pero había una pesadez que me envolvía, como si el aire estuviera impregnado con recuerdos de algo que ya no existía. Me adentré en la habitación, que estaba vacía, excepto por un antiguo retrato en la pared de enfrente. Era un retrato de una mujer, su rostro era pálido y su mirada parecía fija en mí. Su expresión era seria, casi triste, y algo en su rostro me resultaba inquietante. El cuadro estaba enmarcado con un dorado que había perdido su brillo. Pero lo que más me llamó la atención fue la inscripción en la parte inferior del marco, Alicia Greywood, 1872. La familia Greywood no era mencionada en ninguna de las historias del pueblo, y mi curiosidad creció aún más. ¿Quién era Alicia? ¿Por qué había estado allí, en esa casa, en una época tan lejana? Cuando traté de alejarme del cuadro, una extraña sensación me invadió, como si algo me estuviera mirando, observándome desde las sombras. Sentí que algo en la habitación había cambiado, que ya no estaba sola. La presión en el aire se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente cerré la puerta y me dirigí hacia el salón. Pero a partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Las sombras en los pasillos parecían moverse más rápido, los susurros en la casa se intensificaron. No eran sonidos que pudiera identificar, pero estaban allí, como si algo o alguien estuviera cerca de mí. A veces, los escuchaba cerca de las escaleras, a veces desde las habitaciones cerradas, y otras veces, incluso desde el sótano, que permanecía sellado desde la llegada de la mansión a mi vida. El sueño se me fue escapando poco a poco, la intriga y el miedo empezaron a envolverme. En una de esas noches, cuando la tormenta azotaba la casa con furia, decidí que debía bajar al sótano,
debía enfrentar mis miedos y entender qué era lo que se escondía en la oscuridad de esa mansión. Pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Algo me advertía de que la casa no debía ser tocada, que los secretos de Greywood estaban más allá de lo que mi mente podía comprender. Pero ya era tarde para arrepentirme. La mansión, al parecer, me había estado esperando. Al bajar al sótano, una corriente fría me golpeó la cara, como si el aire estuviera impregnado con algo más que solo humedad. No había ventanas, solo la luz tenue de la linterna que sostenía, iluminando el camino estrecho que se extendía ante mí. Los escalones crujían bajo mis pies, como si la casa misma estuviera protestando por cada paso que daba. La madera parecía viva, y el eco de mis movimientos se multiplicaba en la oscuridad, lo que me daba la sensación de que no estaba sola. Mientras avanzaba, los susurros volvieron. Eran suaves, casi inaudibles, pero esta vez no venían de los rincones oscuros de la mansión. Eran mucho más cercanos, más personales. Parecían susurrar mi nombre, y aunque intentaba no prestarles atención, era casi imposible. Me sentí atrapada en ese sonido, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo mis pensamientos. Al final de las escaleras, la puerta del sótano estaba cerrada, pero la cerradura no estaba bloqueada. La empujé con suavidad, y la puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio que parecía no haber sido tocado en mucho tiempo. El aire dentro era denso, casi como si no hubiera sido respirado por décadas. Una mesa vieja, cubierta por una capa gruesa de polvo, estaba en el centro de la habitación. Alrededor de ella, varias sillas, todas alineadas de forma simétrica, miraban hacia el vacío, como si esperaran la llegada de alguien. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar en esa habitación, pero sabía que no era un lugar común. Algo en el aire me decía que esa sala guardaba respuestas, pero también me advertía que al descubrirlas, algo más cambiaría dentro de mí. La mansión ya me había absorbido, pero no era suficiente. Quería saber qué me había traído aquí, porque me sentía atrapada en una historia que no era mía. Me acerqué a la mesa, y al inspeccionar la superficie, vi algo que me heló la sangre. Había un cuaderno. No estaba cubierto por polvo como todo lo demás. Era como si alguien lo hubiera estado utilizando recientemente. Sus páginas, gastadas por el tiempo, estaban llenas de palabras escritas con una caligrafía firme y precisa. Sin pensarlo, lo abrí. Lo que leí en las primeras páginas me dejó sin aliento. El cuaderno estaba lleno de anotaciones que hablaban de la familia Greywood. Pero no de una manera normal, no como cualquier historia de familia. Los escritos hablaban de rituales antiguos, de pactos oscuros que se realizaban bajo la luna llena, y de sacrificios que debían cumplirse para mantener la casa en pie. Había referencias a Alicia Greywood, la mujer del retrato, y las inscripciones parecían sugerir que ella había sido la última en intentar escapar de la mansión, solo para convertirse en parte de ella. La casa pide sacrificios. La sangre debe ser derramada, y la oscuridad debe ser alimentada. De lo contrario, la mansión se llevará todo. Mi mano tembló mientras pasaba las páginas. No podía creer lo que leía. ¿Qué tipo de historia era esta? ¿Qué tipo de familia había sido la de los Greywood? Las palabras me absorbían, me arrastraban más hacia el corazón de la mansión, y sentí como si no pudiera detenerme. Mi mente se nubló. Cada palabra parecía ser un paso hacia algo que no podía controlar. De repente, una ráfaga de aire frío me golpeó la espalda, y el cuaderno voló de mis manos. La linterna titiló y se apagó. La oscuridad me rodeó completamente. Fue como si la mansión misma hubiera apagado la luz para que no pudiera ver lo que realmente estaba sucediendo. Intenté encenderla, pero no pude. En ese instante, el suelo debajo de mis pies tembló ligeramente, y algo susurró mi nombre con una voz profunda, resonante, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Es hora de elegir. La voz era clara, pero no humana. No venía de un solo lugar, sino de todas partes. La sensación de que algo se estaba acercando a mí se intensificó. Quise correr, pero algo me detuvo, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Un peso invisible me mantenía en el lugar, como si la mansión me estuviera reteniendo, como si no pudiera salir de allí. En ese momento, la puerta del sótano se cerró violentamente. La oscuridad se hizo más espesa. La presión en mi pecho aumentó, como si el aire estuviera siendo absorbido por la casa misma. Intenté girar la manija, pero estaba atascada. No podía salir. No podía moverme. La figura que había visto en el retrato de Alicia Greywood apareció en mi mente,
y aunque no la veía físicamente, sentí que sus ojos me miraban, me juzgaban. Como si su destino ya hubiera sido sellado, y ahora el mío también lo estuviera. La presión en el aire se intensificó y las sombras en el sótano parecían alargarse, tomar forma. En las paredes de la habitación, las sombras se retorcían, como si tuvieran vida propia. Sentí que algo invisible me rodeaba, que la casa me estaba tomando, reclamando mi alma. No pude soportarlo. Las paredes se cerraron sobre mí, y con un grito ahogado, caí al suelo, atrapada por la oscuridad. La oscuridad se volvía más densa, más opresiva. Me sentía atrapada, como si la casa hubiera comenzado a consumir todo a mi alrededor, a envolverme en su abrazo gélido y pesado. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo estuviera pegajoso, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Las paredes de la mansión, tan frías y húmedas, se acercaban lentamente, como si la casa se estuviera cerrando sobre mí, atrapándome en su interior. Los susurros comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo murmullos lejanos. Ahora parecían rodearme, llenar la habitación con un sonido indescriptible. No podía entender las palabras, pero sentía el peso de ellas, como si estuvieran dentro de mi cabeza, filtrándose a través de mis pensamientos. Es hora de elegir. La voz que había escuchado antes resonó nuevamente en mi mente, y aunque no había nadie cerca, sabía que no estaba sola. Algo me observaba desde las sombras. La figura que había visto en el retrato de Alicia Greywood parecía cobrar vida en mi mente. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, acusadoramente, como si su destino estuviera entrelazado con el mío, como si la casa me hubiera estado esperando todo este tiempo. Sentí que las sombras se deslizaban a mi alrededor, envolviéndome, como si las paredes estuvieran literalmente absorbiendo la luz. Estaba atrapada. No podía salir. La mansión me había marcado, y ahora me reclamaba, como había reclamado a tantos otros antes que yo. De repente, el suelo bajo mis pies crujió con un sonido profundo, como si algo antiguo, algo enterrado durante años, se estuviera despertando. No era un simple ruido. Era un rugido lejano, que resonaba a través de las entrañas de la casa, como si algo estuviera rompiendo el silencio de siglos. En ese momento, comprendí que lo que había descubierto no era solo una casa abandonada. Era un santuario, un lugar sagrado para algo oscuro, para algo que había estado esperando durante generaciones. Algo que ahora me había elegido. A lo lejos, en el pasillo, algo se movió. No era una sombra, sino una figura, tan borrosa que no podía distinguirla con claridad. Se deslizaba hacia mí, sin hacer el más mínimo ruido, pero la sensación de que se acercaba me hizo temblar. La figura se detuvo en la entrada del sótano, donde me encontraba. No podía verla bien, pero sentí su presencia, tan intensa y fría que mi cuerpo se tensó. La figura levantó una mano, y el aire se volvió aún más pesado. En ese momento, algo extraño ocurrió. Las sombras, que antes parecían moverse por su cuenta, comenzaron a alargarse hacia mí, a rodearme. Las paredes de la mansión ya no estaban sólidas. Se distorsionaban, como si la casa estuviera cambiando de forma. Vi cómo las sombras se retorcían, como si tuvieran vida propia, como si fueran brazos que me intentaban arrastrar hacia ellas. No podía moverme. El miedo me paralizó, y la figura frente a mí comenzó a acercarse lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura dejó de moverse, pero su presencia se hizo más fuerte. Me sentí observada, juzgada, como si fuera parte de la historia que la mansión había estado esperando contar. La figura levantó de nuevo la mano, y entonces lo entendí. Esta no era una casa común. No era solo un edificio que había sido olvidado. Era un lugar con memoria, con historia. Cada persona que había vivido allí, cada alma que había caído en su trampa, había dejado una marca. Y yo, como todos los demás, había sido elegida para formar parte de esa historia. La casa nunca olvidaba. Nadie que entraba en ella, nunca se iba. El suelo bajo mis pies tembló de nuevo, y el zumbido en el aire se intensificó, como si todo el lugar estuviera resonando con la energía de un poder antiguo. Los susurros en la oscuridad se hicieron más claros, más profundos. La mansión te reclama. La mansión no olvida. Las palabras retumbaban en mi mente, llenándola de una oscuridad palpable. Las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el centro de la habitación, como si la casa estuviera reclamando lo que era suyo. Intenté resistirme, intenté luchar, pero algo dentro de mí ya sabía que no tenía fuerzas para escapar. La mansión de Greywood me había absorbido,
y no había forma de liberarme de su influencia. Las paredes de la casa comenzaron a cerrar el espacio a mi alrededor, como si me estuvieran tragando. Y en ese momento, comprendí que no estaba sola. Las figuras en los retratos, las sombras en los pasillos, todos los que habían vivido aquí, todos los que habían caído antes que yo, estaban presentes, observándome, guiándome hacia mi destino. Con un último suspiro de desesperación, caí de rodillas, y el suelo debajo de mí se abrió. Era como si la casa misma hubiera decidido finalmente tragarme. No podía ver nada, solo oscuridad, y las voces, los susurros, se unieron en un solo grito. Ya no era una espectadora. Ya no era una visitante. Era parte de la mansión, parte de sus ecos, de sus sombras. La historia de Greywood ahora era mía, como la historia de todos los que se habían atrevido a entrar.